Bueno, yo creo que eso es una falacia, ¿no? La única... El club está arruinado actualmente. ¿Cómo? El club, las cuentas anuales que están publicadas en la web del Sevilla Fútbol Club del ejercicio pasado es para que si hubiera un poquito de vergüenza en los dirigentes del Sevilla Fútbol Club, o hubieran puesto su cargo a disposición de la Junta General o hubieran presentado su dimisión irrevocable. Probablemente hayas escuchado en los últimos días, bien a través de prensa, de televisión, de otros medios, que el Sevilla Fútbol Club ha presentado su último informe de auditoría. Un informe en el que se incluyen sus últimas cuentas anuales y que vienen marcadas por unas muy abultadas pérdidas de alrededor de 40 millones de euros. Esto hace pensar a muchos que el Sevilla puede empezar a tener problemas estructurales, problemas financieros, problemas de liquidez, de solvencia. Pero vaya, en el día de hoy me apetecía rascar un poquito más, indagar en este informe para hacer una valoración personal. Ya sabéis que estamos preparando, ¿no?, lo que sería un análisis de todas las cuentas que van publicando los equipos de primera división. Ya realizamos del Real Madrid, del Barcelona, en este caso del Sevilla, y que me gustaría compartir con vosotros. Un análisis detallado, un análisis que se centra única y exclusivamente en las cuentas. Ya sabéis que lo deportivo el Sevilla lo está haciendo fantásticamente y ahí hay poco que decir. Luego veremos también cómo le repercute eso, sobre todo a nivel de ingresos, con el concepto de derechos televisivos que recibe por la Champions, etcétera, por jugar en Europa. Pero en cualquier caso me gustaría pues tratar de entender este contexto que muchos pues lo están dando como muy catastrófico, como muy negativo, sobre todo ante la presentación de estos últimos resultados, y que espero que os guste. Como siempre, a la hora de plantear nuestro análisis, ya sabéis que tenemos varias cuentas que podemos analizar. La primera de ellas es la cuenta de pérdidas y ganancias, y en segundo lugar el balance, en tercero todo lo que serían los cambios en los flujos de caja, y por último los cambios en el patrimonio neto. En el día de hoy nos vamos a centrar en estas tres primeras, que son aquellas pues que creo que tiene pues algo más de relevancia, sobre todo porque bueno, en un club que no está cotizado, que no ha hecho ampliaciones de capital como muy notorias, pues tampoco tendría mucho sentido. Entonces vamos a centrarnos en lo importante para que lo podamos entender bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que tenemos es la cuenta de pérdidas y ganancias, que como siempre, pues para todos aquellos que no seáis muy expertos en el tema financiero, lo explicamos de una manera muy rápida. Lo que vamos a encontrarnos siempre es la parte de los ingresos y de los gastos. Y una vez vayamos avanzando, tendremos una parte de gastos variables, otra de gastos fijos, otra con partidas que no tienen nada que ver con salidas de caja, que eso lo explicaremos luego, como pueden ser las amortizaciones, que son tan comentadas en el mundo del fútbol, y que luego explicaremos los criterios contables que hay detrás. Y luego, por último, pues llegaremos a un resultado de explotación. Este resultado de explotación, como os había comentado anteriormente, en el año pasado fue de 1.281.000 y este año ha sido de menos 39 millones de euros. Vamos a explicarlo, vamos a ver qué variaciones relevantes ha habido y que os he dejado aquí marcadas para que lo podamos entender. En cualquier caso, como os decía anteriormente, unas cuentas que no son nada favorables, pero que siempre se pueden matizar para saber muy bien qué es lo que está pasando. Por lo tanto, vamos primero a lo importante: cómo genera ingresos el Sevilla Fútbol Club. En la parte superior lo tenéis marcado, fijaros, tenemos importe neto de la cifra de negocios y tenemos ingresos por competiciones, por abonados y socios, retransmisión, comercialización y publicidad. Estas serían las grandes partidas que permiten al Sevilla pues realizar su actividad, pagar los salarios, pagar pues todos los gastos que tenga. En cualquier lugar, fijaros, qué interesante ya en la primera partida cómo, pese a que en el año pasado estábamos facturando 145 millones dentro de un entorno que sí que sería pues de emergencia sanitaria, de COVID, estamos viendo una cierta recuperación. Estamos viendo que el Sevilla pues ha facturado alrededor de 25 millones de euros extra, que ahora veremos de dónde salen. Uno de los más relevantes o una de las partidas más importantes es el concepto de los ingresos por competiciones. Pensad que en el año pasado el Sevilla pues, jugaba Europa League y en este año jugaba Champions League, y que esto repercute muy mucho en todos esos ingresos por competiciones que ahora desglosaremos, lo vamos a ver más en detalle. También tenemos ingresos por abonados y socios. Fijaros también que a nivel contable se permitió que algunos de los no ingresos o algunos de los gastos se pudieran ir moviendo de año a año en función de
pues, ¿cómo decirlo? Es una pequeñita trampa contable, pero que sí que la liga permitía, sobre todo para que los equipos pues no se imputaran unos gastos enormes en el año pasado y se quedaran sin límites salariales, etcétera. Esto lo podremos comentar en otro vídeo, pero en cualquier caso tenemos una reducción de 8 millones de euros en cuanto a lo que serían taquillas, ¿no? o abonados o cuotas de abonados. También tenemos los ingresos por retransmisión, que estos serían pues aquellos que recibe el Sevilla provenientes de liga, que vemos que son bastante estables, lo cual te permite a futuro poder hacer proyecciones y poder contar con unos ingresos alrededor de unos 80 millones de euros. Y fijaros cómo los ingresos por comercialización y publicidad, patrocinadores, etcétera, pues se mantiene bastante estable. Lo cual lo que nos viene a decir es que el Sevilla, de alguna manera a nivel de marca, pues sigue manteniendo ¿cómo decirlo? Pues un nivel elevado, ¿no? Porque facturar casi 100 millones de euros, fijaros, más del 50% de toda la facturación desde la perspectiva de derechos televisivos y comercialización y publicidad, pues significa que es un club que mueve mucho dinero y que por lo tanto los patrocinadores están interesados en seguir contando con este club para todas sus actividades comerciales. Además, quiero puntualizar o quiero matizar esta información que nos aporta el auditor y que me parece realmente útil, sobre todo para entender de dónde provienen estos ingresos. Fijaros en la relación o en ¿cómo decirlo?, la partida que mayores ingresos o que mayor crecimiento ha tenido con respecto al año 2020, y es precisamente las competiciones UEFA. Aquí el auditor nos lo marca muy bien por el hecho de indicarnos que se han alcanzado unos máximos históricos con respecto a la cifra de negocios, lo cual es tremendamente positivo. Estaríamos hablando de que es la facturación más alta que ha tenido el Sevilla nunca, y lo cual, después de un año de pandemia, pues indica que el Sevilla lo está haciendo muy bien a nivel de ingresos. Luego veremos la parte de gastos, si está siendo eficiente o no, pero en cualquier caso, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que este crecimiento de los 25 millones de euros comentados anteriormente provienen de estar jugando ahora mismo la competición de la UEFA Champions League. En el año anterior, por el hecho de haber jugado la UEFA Europa League, pues los ingresos se veían bastante, ¿cómo decirlo?, bastante aminorados. Por lo tanto, importante también que nos fijemos en lo clave que es para los equipos jugar competiciones europeas. Es decir, que cuando un club se encuentra a final de temporada y en vez de quedar cuarto, queda quinto, pues para que veáis la diferencia real de ingresos que supone esto a nivel de unas cuentas o de un balance como podría ser el del Sevilla, ¿no? Y ya no nos imaginemos lo que supone para Real Madrid y Barcelona, que en el caso de no contar con esta participación europea, pues sus cuentas se quedarán, pues la verdad que bastante aminoradas, ¿no? Digamos que un club que a veces juega Europa League o que juega Champions, pues de alguna manera lo tiene previsto, pero si tú ya cuentas con unos presupuestos antes de temporada, sabiendo que vas a jugar Champions League y que encima vas a superar cuartos de final, pues imaginaros lo que puede suponer el hecho de no pasar a las siguientes rondas en una competición tan importante y que genera tantísimos ingresos para los clubes. De esta forma, explicado de dónde provienen los ingresos, vamos a centrarnos en las principales partidas de gasto. Concretamente, la más relevante es la de plantilla deportiva inscribible en la Liga de Fútbol Profesional. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refieren estos 108 millones de euros? Pues básicamente a los salarios que paga el Sevilla a sus jugadores de primera división. Como estaréis observando, se ha incrementado la partida en unos 8 millones de euros, lo cual hay que tener un poco de cuidado por el hecho de que es un incremento de un 8%, lo cual me parece quizá excesivo. Es cierto que puede haber variables por el hecho de haber llegado a Champions, por el hecho de haber avanzado en ciertas competiciones, pero en cualquier caso creo que un incremento de un 8% en cualquier partida, y sobre todo en la más importante dentro de unas cuentas, pues hay que mirarlo con cuidado. Entiendo que esto, pues obviamente desde la dirección deportiva y financiera del Sevilla se tiene en cuenta, pero bueno, me parecería pues un elemento quizá complicado o un elemento al que hay que darle cierta revisión, ¿vale? Lo tendremos bastante en cuenta, y sobre todo porque penaliza muy mucho la rentabilidad de cualquier equipo. Luego lo que tenemos aquí pues son otros gastos de explotación, gastos directos, gastos fijos, bueno, todo lo que tenéis aquí de servicios exteriores, tributos, deterioros, desplazamientos, otros gastos de gestión corriente. Bueno, esto es lo que sería pues otras partidas de gasto relacionadas con la explotación, con el hecho de desarrollar su actividad, pero bueno, también estáis viendo que son cercanos a 24 millones de euros y que obviamente pues la partida principal es la que se llevan los gastos de personal, como en cualquier otro balance o cuentas de pérdidas y ganancias que hemos analizado ya en el canal. Luego sí que es verdad que es la parte de amortización del inmovilizado. Pensad que cuando
Hablamos de inmovilizado, ¿a qué nos referimos? No se trata de que los jugadores estén metidos en el balance de forma individual, ¿no? No es que estemos viendo pues, a un jugador que está ahí metido, a Juan Jordán que está metido dentro del balance como si fuera un inventario, no. Lo que debemos de entender es que dentro del balance lo que se tiene en cuenta son los derechos de los jugadores, y estos derechos se van a tener en cuenta como activos no corrientes. Por eso hablamos de inmovilizado. Cuando nos referimos a no corriente, nos referimos a inmovilizado. Aquí hay una pequeñita trampa contable a nivel general, y es que, claro, un jugador tú lo puedes vender al día siguiente. Es decir, es un elemento líquido, es un elemento que bajo mi punto de vista es bastante móvil. Pero bueno, a nivel contable pues se tiene en cuenta como amortización de inmovilizado o como concepto de inmovilizado. Pero bueno, esto simplemente como curiosidad que os lo quería comentar. Aquí lo que estáis viendo es que, fijaros cómo los derechos de adquisición de jugadores inscribibles en la Liga de Fútbol Profesional pues asciende a 63 millones de euros. Este concepto me parece que es positivo por el hecho de que, pese a haber aumentado los salarios, la amortización, que como ya sabéis pues se utiliza con respecto a los fichajes que se han realizado, lo divides entre el número de años de contrato del jugador, y que eso nos da pues una amortización lineal en función de pues, los años que le quedan a los jugadores, digamos, de contrato. Y aquí pues lo que estamos viendo es que el incremento pues ha sido alrededor de 2 millones de euros, y lo cual pues tampoco me parece excesivo, ¿no? En cualquier caso, fijaros cómo aquí de dónde sale, ¿no?, toda esta pérdida, o de dónde viene pues este retroceso tan grande si estábamos facturando muchísimo más. Hay una pequeñita partida en la parte inferior que a muchos analistas o a muchos periodistas en los últimos días se les está olvidando, y es esta de aquí, que es el deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. Una enajenación es una venta. ¿Y qué significa esto? Históricamente, y como bueno, creo que prácticamente todos los que nos gusta el fútbol, el Sevilla es considerado como uno de los grandes especialistas en rentabilizar jugadores, en generar plusvalías, sobre todo de la venta en los mercados de fichajes. Pues este es uno de los elementos con los que se ha tenido que topar, sobre todo el Sevilla, dentro de lo que sería pues esta crisis sanitaria. De media, nos indica el auditor, las plusvalías que genera el Sevilla dentro de los mercados de fichajes suelen estar cercanos a los 60 millones de euros anuales, lo cual me parece elevadísimo, es decir, me parece una gestión fantástica, brillante. Pues ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en el año pasado, pues el mercado de fichajes, como todos sabéis, fue más escueto, se gastó muchísimo menos dinero, y las plusvalías que ha podido realizar el Sevilla finalmente pues han estado cercanas a 17 millones de euros. ¿Qué implica esto? Pues bueno, que es una caída bastante abultada, prácticamente de unos 40 millones de euros, y que viene a resolverse pues en estos menos 39 millones de euros que estábamos comentando. Por lo tanto, es cierto que el Sevilla pues ha tenido unas pérdidas de casi 40 millones de euros, pero que en cualquier caso, según los datos que estamos viendo, tampoco me está pareciendo como algo desastroso, algo catastrófico. Es cierto que los gastos de la plantilla han aumentado, que los ingresos están, es que ya os digo, los ingresos están mejorando, y que todo lo que es la parte de plusvalías relacionadas con la venta ha caído. Pero bueno, creo que es una situación más que nada transitoria y que se puede revertir bastante bien. Este sería el análisis que haríamos de la cuenta de pérdidas y ganancias, y ahora pues nos meteremos con respecto al balance a entender un poquito más la situación del Sevilla a nivel financiero y a nivel un poquito más global. También un elemento, antes de que se me olvide, es que, como habéis podido observar, esta cifra de negocios de los menos 39 millones de euros se ven complementadas con un extra de unos 2.200.000 relacionado con impuestos sobre beneficios. Esto no me voy a meter muy en detalle, porque muchos de vosotros podéis pensar, ostras, ¿cómo estoy pagando impuestos si estoy generando pérdidas? Bueno, esto es un aspecto contable que no viene al caso en el día de hoy, pero que sí que nos quedemos con que el resultado final del periodo y lo que luego va a pasar al patrimonio neto van a ser unos 41 millones de euros, ¿vale? Más que nada para que luego la cifra nos cuadre y que la podamos entender, y en cualquier caso que, bueno, que viene explicado pues por un pequeño desfase relacionado con los impuestos sobre beneficios. Ahora sí, dicho esto, vamos a pasarnos a la segunda gran cuenta, que es el balance. El balance lo que viene a explicarnos es una situación fija a final de año, en la que se encuentran pues todos los activos, los pasivos y el capital de cualquier empresa. Aquí fijaros en lo que hablábamos anteriormente, activo no corriente, activo inmovilizado. Dentro del
del activo no corriente, pues como hemos explicado anteriormente, van a estar estos derechos de los jugadores que ascienden a 165 millones de euros, un incremento de 15 millones de euros con respecto al año anterior, lo cual pues también es positivo, que el balance aumente más o menos en la medida que está aumentando también esta parte de gastos por salarios. Siempre habrá que vigilar la amortización, pero que en cualquier caso está bien que el activo crezca. Luego veremos si es a costa de deuda o es a costa de ir generando beneficios, que en este caso no lo va a ser, pero bueno, siempre está bien que el activo, y sobre todo un activo de calidad, como pueden ser los jugadores, pues vaya creciendo. Luego lo que podemos ver aquí, movilizado material con respecto al tema de los terrenos, construcciones, tenemos aquí los estadios, etcétera. Tened en cuenta que los estadios también se van amortizando y que obviamente pues el valor en los libros va decayendo, ¿no? En función del criterio de amortización que tenga y de los años de amortización. Esto ya sabéis que va en función de tablas, los que os guste un poquito más el tema contable. Pero bueno, que en cualquier caso la situación a nivel de activo corriente no marca nada raro, no marca ningún cambio extraordinario. Y bajo mi punto de vista, esta partida o esta parte del balance estaría correcto. Dicho esto, también nos vamos a centrar en la parte del working capital, que se suele llamar, que es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra se suele calcular pues dividiendo o restando el activo corriente al pasivo corriente. ¿Y qué es lo que nos encontramos aquí? Pues fijaros cómo dentro de lo que sería el concepto de activo corriente, un activo es algo que tú tienes pendiente de... es decir, que ya lo has generado y que tienes pendiente pues de cobrar, ¿no? Y así nos lo marca el propio statement y nos dice cuentas a cobrar. Vamos a analizarlo esto a nivel contable, pues quizá alguno se pierda un poquito, pero vamos a hacerlo muy sencillo. Fijaros, si nosotros en el año 2020 teníamos 22 millones de euros a cobrar y en este año 2021 tenemos 7 millones a cobrar, ¿qué significa? Pues que hay una reducción de las cosas que teníamos pendientes de cobro. ¿Esto qué implica? Que nos ha entrado caja. Esto implica que si yo tenía algo pendiente y ya no lo tengo pendiente de cobrar, es que lo he cobrado. Por lo tanto, esta parte de aquí sería bastante positiva. En el caso de las inversiones financieras a corto plazo, lo mismo. Créditos a entidades deportivas, esto, como os digo, es un activo. Por lo tanto, si tenemos créditos que anteriormente eran mayores y ahora son menores, pues esto lo que implica es que, pues bueno, que de alguna manera hemos ingresado caja. Entonces, bueno, a nivel de balance, lo que sería la parte de activo, bueno, es cierto que la caja pues, se ha reducido bastante. Estamos hablando de que teníamos una situación de unos casi 50 millones de euros y ahora, en cuanto a efectivo y otros activos líquidos, esto sería lo que más me preocupa, de alguna manera. Es cierto que obviamente todos los clubes de fútbol tienen líneas de crédito, obviamente, ¿no? Pues para sus elementos corrientes, pagar las nóminas, etcétera. Pero esto es lo que me preocuparía un poco más. Fijaros, aquí ha entrado caja, pero esta caja no se está viendo repercutida en un aumento en el balance. Por lo tanto, esto sería pues otra red flag, otra bandera roja que tendríamos que marcarnos si fuésemos, o bajo mi punto de vista, si yo fuese analista o financiero dentro del club, y me centraría bastante en ver qué es lo que ha pasado con respecto al tema de la caja. Luego lo vamos a analizar un poco en detalle, pero bueno, así a grandes rasgos sería ya este primer punto que nos chirriaría algo más con respecto al tema de balance. Y ahora, una vez hemos hablado de los activos, vamos a pasarnos a los pasivos. Aquí sí que vamos a identificar un elemento que bajo mi punto de vista pues sí que requiere de algo más de análisis, porque estábamos viendo en la slide anterior que el activo corriente estaba cercano a los 60 millones y que sin embargo el pasivo corriente está en 146 millones. Esto lo que nos da pues es una situación bastante deficitaria, sobre todo en el corto plazo, y que puede afectar bastante a la caja, por el hecho de que vamos a tener muchas deudas que voy a tener que ir abonando, que voy a ir teniendo que pagar en un plazo inferior a un año. Aquí estamos hablando de unos 86 millones de euros de déficit. Es cierto que siempre está la trampa, ¿no?, que hemos hablado anteriormente, de que los activos no corrientes van a incluir a los jugadores, cuando los podríamos casi entender como activo corriente, pero en cualquier caso tenemos una situación deficitaria de unos 86 millones de euros. Esto sí que sería pues algo más preocupante, sobre todo porque nos va a obligar a tener líneas de crédito que vamos a tener que utilizar, y si estoy utilizando líneas de crédito, esto nos va a llevar a tener mayores intereses, intereses bancarios, intereses financieros, y que nos va a repercutir luego en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por lo tanto, bueno, es cierto que no son cosas súper estructurales, que esto, bueno, creo que se puede revertir, sobre todo si de repente pues tienes un par de plusvalías de 30 millones de dos jugadores, por ejemplo, que el Sevilla lo ha hecho 1000 veces,
Pero ya os digo, esta sí que sería pues un elemento quizá algo más preocupante, ¿no? Es cierto que la caja pues siempre puedes ir pidiendo líneas de crédito a costa de perder rentabilidad, pero aquí sí que nos podemos estar encontrando ya en una situación pues algo más comprometida. Y fijaros cómo además, bueno, es cierto que es positivo, porque el pasivo corriente anteriormente era de 163 millones y ahora es de 146, lo cual es positivo, pero mucho cuidado con estas ineficiencias que hay, sobre todo de relación de activos con pasivos. Aquí lo que os he puesto también, el tema de las deudas a corto plazo. Si yo tengo menos deuda, pues obviamente es porque la he pagado, es decir, que hemos tenido una salida de caja. Los acreedores comerciales lo mismo. Si tengo menos acreedores comerciales es que los he pagado. Y luego, por último, con respecto a las deudas a corto plazo, lo mismo. De 70 millones a 57, una caída de 13, que son, pues bueno, principalmente salidas de caja. Si os estáis fijando, pues el Sevilla está asumiendo sus compromisos de pago de deuda, lo vamos a ver luego reflejado en las entradas y salidas de caja, sobre todo en los cash flows de inversión y de financiación. Y bueno, pues en cualquier caso tampoco se ve nada preocupante por el hecho de que estas reducciones, más allá de, es decir, la deuda, más allá de incrementarse, se está reduciendo. Fijaros cómo lo que sería la parte de pasivo no corriente y de pasivo corriente pues ha reducido, os diría, más o menos unos 30-40 millones de euros, lo cual me parece bastante positivo. Entonces, bueno, tampoco estamos viendo aquí nada raro. Vamos a pasarnos ahora al patrimonio neto para entenderlo bien y luego a las cuentas que reflejan los cambios en los flujos de caja. Pero en cualquier caso, bueno, normalidad. Es cierto que los dos puntos que nos hemos centrado que son algo más comprometidos, pero bueno, de momento nada raro. Y con esto, fijaros, lo que tenemos aquí, que ya hemos explicado anteriormente, pues era este resultado de menos 41 millones de euros, aplicándole pues los 39 más los 2 millones relacionados con los impuestos de sociedades, y que automáticamente este resultado de ejercicio, ¿dónde va? Al patrimonio neto. El patrimonio neto ya sabéis que es pues la relación del capital, de las reservas, que si no recuerdo mal en el Sevilla estaban en torno al 10%, lo que sería reserva legal y estatutaria, y también se une pues el resultado del ejercicio. ¿Qué es lo que ocurre? Que el patrimonio neto, si yo lo tengo en 98 millones de euros y le estoy restando 42, pues aproximadamente me voy a quedar en 56. ¿Por qué? Porque si yo mantengo todo lo demás igual, como pueden ser el capital y las reservas, que estáis viendo aquí aproximadamente, que se van a mantener igual. Bueno, el capital es al final la relación final. Pero fijaros cómo esto se mantiene bastante estable y qué es lo que nos va a comprometer más el capital. Pues estos menos 41 millones de euros que van automáticamente a esta parte superior de aquí y que reduce el capital social. ¿Es preocupante? Bueno, en este caso estamos en más 56 millones, no es el caso del Barcelona, que estaba en menos 300 o 400 millones de euros, que me parece una barbaridad. Pero bueno, una caída de casi el 50% de tu capital social, pues hay que tenerlo muy en cuenta y bueno, es algo preocupante. Es cierto que de cara a los resultados o a las estimaciones que tiene el Sevilla de cara al año que viene, pues se mantiene cuenta con paga, más o menos en break-even, y por lo tanto entendemos que esto no se va a mover mucho. Pero bueno, o sea, este año por lo que es la parte de capital sí que se ha visto muy penalizada, y esto sí que podría ser un signo bastante negativo con respecto a todo nuestro análisis. No preocupante, pero sí elementos a tener en cuenta. Y ahora ya por último vamos a ir cerrando con los flujos de efectivo. Flujos de efectivo que ya sabéis que tenemos dentro de lo que serían los cambios de flujos de caja, los operativos, que son todos los relacionados con las actividades reales del Sevilla con respecto a competiciones, ventas, bueno, todo lo que realiza a nivel de actividad de explotación. Tenemos inversión y tenemos por último financiación, que es como, valga la redundancia, cómo se financia el club, pues por la parte de la deuda, por la parte del equity. Aquí una cosa muy interesante es que con respecto al tema operativo teníamos 41 millones de euros de pérdidas con respecto a la actividad, pero fijaros cómo finalmente los flujos de efectivo de las actividades de explotación son de más 20 millones de euros. Esto es bastante positivo por el hecho de que aunque el Sevilla esté reflejando pérdidas, es decir, son unas pérdidas tampoco ficticias, pero sí que no se ven condicionadas con la capacidad que tiene el Sevilla para obtener caja. Y esto lo podemos ver muy bien porque tenemos el resultado antes de impuestos y qué es lo que hace el auditor. Le va a volver a meter todas esas partidas
que no generan salidas de caja, y la principal, que es la que hemos explicado anteriormente, es la amortización del inmovilizado. Una amortización es un coste, pero es un coste que ya repercutió en salida de caja en el pasado. Por lo tanto, de todo ello va a haber 67 millones de euros que no se van a repercutir, pese a ser gasto, pese a condicionar la rentabilidad en una caída de lo que sería la caja, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, esto es bastante positivo y nos da un resultado de un flujo de efectivo de actividad de explotación positivo. Ahora veremos los demás, porque aquí es donde está un poco el problema y por qué la caja se ve tan reducida, pero en cualquier caso, pues esta parte yo como analista la miro mucho y me parece pues tremendamente interesante. De esta forma, vamos a centrarnos ahora en aquellas dos partidas que sí que condicionan bastante la situación del Sevilla. La primera, como os comentaba, era las actividades de inversión, principalmente motivadas, ¿no? Y que tiene que ver con la relación entre pagos y cobros de las inversiones, con respecto a las inversiones principalmente activo inmovilizado, que son los jugadores, que son estos derechos que hablábamos anteriormente, y fijaros cómo los cobros que teníamos históricamente de ventas de jugadores, pues cercanos a los 100 millones de euros, pues ahora mismo nos hemos encontrado en solo 54,5. Pues esta es lo que produce una de las grandes caídas, principalmente de las actividades de inversión del Sevilla, que luego ha reportado unas plusvalías, también es cierto, pero a nivel de lo que es ingresos y gastos, como sabéis que van un poquito cada uno por su cuenta, pues aquí lo que estamos viendo es que el Sevilla ha tenido que sacar 54 millones de euros más de los que ha ingresado. Y luego, por último, con respecto a todo lo relacionado con las actividades de financiación, aquí hay una cosa muy interesante, y es que pese a que nos encontramos en una situación deficitaria en cuanto a que es la entrada de caja, que de hecho esto es una salida de 8 millones de euros y en el año pasado nos encontrábamos con más 40 millones de euros, fijaros en que en el año pasado se emitió deuda por valor de 48 millones de euros, es decir, que sí que entró caja, que esto es muy positivo, pero ¿a costa de qué? A costa de endeudarnos más. Lo que estamos viendo con respecto al tema del Sevilla es que la emisión de deuda ha sido muchísimo más baja, lo cual a mí me parece positivo porque no se está sobreendeudando, pero fijaros cómo además ha realizado una amortización y una devolución de deuda por valor de 15 millones. Es decir, está pidiendo menos y encima devuelve más, porque en el año anterior solo devolvió 3 millones. Renegociaría o tendría quitas o lo que sea, y en este año, que ya es un poquito más boyante o que tiene capacidad, pues ha realizado una devolución de 15 millones de euros. No sé si es que ya tenía los vencimientos y que eran vencimientos que ya no se podían aplazar más, pero bajo mi punto de vista creo que se ha devuelto demasiada deuda. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que tenemos una caja de 5 millones de euros y que ha soltado 15 millones en pagar deuda. Yo creo que a lo mejor si hubieses gastado o que hubieses soltado 7-8 millones para tener una caja por encima de los 10 podría ser algo más eficiente, pero bueno, esto, como os digo, son contratos ya más privados del tema de las financiaciones que no podemos conocer, pero bueno, viéndolo así me resulta un poco extraño, pero bueno, en cualquier caso tampoco es preocupante. Y bueno, con esto cerraríamos lo que sería el análisis del Sevilla. Es cierto que ha sido un poquito más, creo que complejo, pero porque, bueno, creo que las personas también que seguís este contenido, lo que os gusta es eso, que nos metamos ya al detalle de qué es lo que se está cociendo dentro de las cuentas financieras de cualquier club. Y nada, que espero que os haya gustado. Podéis dejarme en los comentarios pues cualquier otra recomendación de club que queráis que analicéis. Tened en cuenta también que no es lo mismo que el club diga que va a tener estos resultados a que luego publique la memoria, porque todos estos datos yo los saco de las memorias. Entonces, hasta que no se aprueben en juntas generales, en consejos, en tal, y no se publiquen en la página web, yo no tengo acceso a esta información. Por lo tanto, bueno, por eso a veces tarda un poquito más en hacerse este análisis. Pero bueno, en cualquier caso, espero que lo hayáis disfrutado. Si es así, pues compartidlo, dadle notoriedad al vídeo, suscribíos si queréis más contenido de este tipo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.